Bienvenido donde lo imposible no existe. Estás por escuchar una palabra del cielo que te aseguro transformará tu vida. Así que prepárate para recibirla, reúne a toda tu familia, porque lo que Dios va a hacer contigo en este día será poderoso. Aleluya. Ya conmigo, libres. Hemos declarado por dirección del Espíritu Santo. Así como declaramos el mes de enero consagrados, este mes los hemos declarado libres. Y todas las enseñanzas de este mes van enfocadas a tu libertad. Si hay una de las libertades que casi no caminan los hijos de Dios, es precisamente en la libertad financiera. Y 2 miércoles hablamos, el primer miércoles, de cuáles son los pasos que generalmente conducen a las personas, aunque es la voluntad de Dios que tú camines en libertad financiera, están esclavos en las finanzas. Y el miércoles pasado hablamos de los pasos que te conducen a la libertad financiera. Si usted quiere saber de esos temas, ahí están los 2 CD o los DVD, y si quiere los compra, los adquiere. Si usted está pasando con ese problema y si usted no quiere llegar a estar en esclavitud financiera, sino caminar en libertad, ahí están esos 2 CDs o DVD, como usted quiera adquirirlo. Óigalos, que lo van a ministrar fuerte. Este miércoles le estoy pidiendo dirección al Espíritu Santo, porque quiero hablar un tema sobre la libertad. Y tengo en mi corazón 2 temas y le estoy pidiendo confirmación, pero el próximo miércoles usted sabrá cuál de los 2 temas es. ¿Qué cosas han impedido que tú avances en la vida cristiana? Cuando el Señor dice en su palabra, díganle al justo que le irá bien. Y tú dices, bueno, si yo soy hijo de Dios, Dios es el dueño del oro y la plata, Dios es el todopoderoso, ¿por qué yo no he avanzado? Hay obstáculos, hay cosas que no te han dejado avanzar. O el otro que estoy meditando es rompiendo toda maldición. Así que los que están conectados en WhatsApp conmigo, los que nos siguen por redes sociales, a partir del martes se darán cuenta cuál es el tema que vamos a tratar el próximo miércoles. Pero hoy traigo un tema que espero que tú abras tu corazón, abras tu oído, no te distraigas, porque este tema puede marcar un antes y un después en tu vida cristiana. Antes de predicar, yo dejo que el Espíritu Santo ministre mi vida. Nunca un predicador puede predicar algo que primero el Espíritu Santo no se lo ha ministrado y que en esa área él es libre. Quien lo hace sería una hipocresía. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Esta es una poderosa escritura que habla el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Galacia, una de las iglesias de Asia Menor. Y esta iglesia, después de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador, después de haber recibido libertad en Cristo Jesús, de caminar en la gracia de Dios, de pronto se encontró esclavo de cosas que ya Cristo los había hecho libres. Y Pablo le dice en uno de sus versículos: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los nubló para que otra vez caigan en esclavitud? Y Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Cristo nos dio libertad. ¿Para qué? Para que seamos libres. Diga conmigo: Cristo me dio libertad para que sea libre. Y entonces dice: por lo tanto, si ya Cristo te dio libertad para que tú seas libre, mantente firme en esa libertad y no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Aló? Levante su mano y declare conmigo: lo único que yo necesito es una palabra
de parte de Dios. Quien tiene una palabra, lo tiene todo. Espíritu Santo, háblame. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Y el tema que yo quiero compartir se titula libres, no esclavos. Diga conmigo, libre, no esclavo. Nota, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo dice algo poderoso. Dice que Cristo nos dio libertad. O sea, no nos va a dar, ya nos las dio. Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Cristo nos dio libertad. No es que Cristo me va a hacer libre, ya Cristo me dio libertad. Y cuando tú confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y fuiste salvo, en ese momento fuiste declarado libre. Con la libertad que Cristo logró. Entonces, si ya Cristo nos dio libertad, ¿para qué nos la dio? Dice Gálatas 5:1, para que seamos libres. Que en otras palabras, que tú y yo tenemos el poder, la autoridad, en el nombre de Jesús, de no ser esclavo de nada en esta tierra. Porque ya Cristo nos dio libertad, ya Cristo nos hizo libres. Entonces el consejo apostólico, el consejo de la palabra de Dios, es que nos mantengamos firmes. ¿En qué me voy a mantener firme? En la libertad que Cristo me hizo libre. Y por lo tanto, no ceda, no me deje someter otra vez a yugos de esclavitud. Aló, dile que diga todo, no te dejes. Ay, pastor, no, tú eres el que tienes la autoridad. Tú y yo hemos sido llamados a caminar en esta tierra de los vivientes libres. Voy a volver a repetirlo. Tú y yo hemos sido llamados a caminar en esta tierra libres. Ponte la mano en el pecho y dile, yo he sido llamado a ser libre. El regalo más grande que Dios Padre nos dio, ¿sabe cómo se llama? Libertad. Yo todavía me acuerdo un himno que cantábamos cuando recién yo convertido, de esos himnos pentecostales que se llaman. Libre, Dios me hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. O sea, yo soy libre. Grita, alguien puede decir conmigo, yo soy libre. El regalo más grande que Dios Padre nos dio fue la libertad. Jesús declaró esto tan poderoso en Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Diga conmigo, soy verdaderamente libre. Junte esas manos libres y denle un fuerte aplauso. Óyeme, Jesús vino a recuperar lo que por causa del pecado perdimos. Y fue la libertad. Cuando Dios nos creó, nos dio el privilegio de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre hacer su voluntad o hacer nuestra voluntad, entre estar cerca de Él o lejos de Él. Por eso Él nos dice en Deuteronomio 30:15, ahora escucha, en este día te doy a elegir. O sea, Dios a ti te da el privilegio de elegir. ¿Qué vas a elegir? Entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y luego nos añaden en el versículo 19 de Deuteronomio 30, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y esto es tan importante que ahora Dios nos dice, ahora pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tú tomes.
O sea que quien decide en vida o muerte, bendición o maldición, somos nosotros. Porque ya Cristo decidió por ti. Ahora te toca a ti decidir en esta tierra. Entonces esta decisión es tan importante que imagínate que Dios dice que nos pone como testigos el cielo y la tierra. Y luego Dios abre su corazón a sus hijos y les dice: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea que la decisión que tú tomes hoy va a afectar a tus descendientes, para bien o para mal. Aló, papás. Y dice el versículo 20: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Y mira cómo termina diciendo Dios este versículo 20. Esa es la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave para tu vida? La decisión que tú tomas. O sea, yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo decidir por mi esposa, yo no puedo decidir por mis hijos, por mis nietos. Y si Cristo no ha venido, por mis bisnietos. No puedo. Yo decido por mí. Entonces Dios dice: me pongo el cielo y la tierra de testigo. Decide tú. Y el deseo de Dios, el deseo de mi Padre Celestial, el deseo de su corazón es que yo elija la vida, la bendición. ¿Aló? Y cuando Dios, escúchame esto que es poderoso, nos dio la capacidad a nosotros de elegir, Él se arriesgó a perdernos. Pero Él sabía que valía la pena correr ese riesgo, porque solo hay verdadero amor cuando hay libertad. Quiere decir que Dios no creó robot. Dios te dio la capacidad, la libertad de que tú elijas. Porque solo hay verdadero amor a Dios cuando hay libertad de elección. ¿Pero qué? Pero para que existiera la libertad, cuando Dios creó el mundo y creó la raza humana, colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios colocó a Adán y a Eva en ese huerto del Edén. Y mira lo que les dijo en Génesis 2:16. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Allá había palo de mango, palo de papaya, palo de manzana. Puedes comer todo eso: papaya, mango, patilla, lulo, tomate de árbol, guayaba, melón, zapote, níspero, pitaya, santo. Y dice el versículo 17: puedes comer de todo esto, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda morirás. Y usted sabe la historia. Adán y Eva no se comieron una manzana. Adán y Eva recibieron fue conocimiento del bien y del mal al tomar el fruto de ese árbol. Y usted conoce las consecuencias que nos afectaron a nosotros. Ahora, la pregunta que me surgió es: ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento y del bien y del mal en el huerto del Edén? Para que tú y yo tuviéramos decisión de elegir. Esa libertad que tenemos tú. Porque yo te digo una cosa, doctor Martínez Aparicio: ¿por qué usted se casó con Sandra? ¿Por qué tú le dijiste cásate con esa? Nadie te dijo nada. O sea, Dios te dio libertad. ¿Por qué estudiaste la carrera que estudiaste? Porque tú decidiste. O sea, Dios nos ha dado la libertad de decidir.
esta es la respuesta cuando nos preguntamos por qué existen las tentaciones. Hay gente que dice, ay, mejor que no existieran nada, o sea, todo chévere. Hay gente que se pregunta por qué existe la maldad, la violencia. ¿Por qué existen las cosas que amenazan con convertirse en ídolos en nuestra vida, como el trabajo, las posesiones materiales? Porque sin libertad no hay amor. Colócale la manito al que tiene tú. Sin libertad no hay amor. Pero ese amor tiene que ser probado y probado cuando vienen las tentaciones. Cuando aparece la muchacha esa de piernas bonitas, de glúteos bien pronunciados, toda barbipí, que te ve como más bonita que la tuya y te dice qué lindo eres. Ahí se prueba tu amor y tu fidelidad a tu esposa. ¿Aló? Igual, mujer. Cuando estás en el trabajo y aparece disque el hombre que es mejor que tu esposo, que te trata mejor que tu esposo. Ahí está tu libertad de escoger si eres fiel o no fiel. Primero a Dios, segundo a tu esposo y tercero a tus hijos. Por eso fue que Dios no escondió el árbol prohibido, sino que se los puso en el lugar más visible. Por eso Jesús, orando por nosotros, por ti y por mí, delante del Padre, en lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, dijo en Juan 17:15: no te pido que los quites del mundo. Ay, qué rico hubiera sido, ay, que el día que yo me convertí, enseguida tucundum para el cielo. ¿A cuánto le gustaría? Que te convertiste a Cristo y decías ¡pum! Para el cielo. Pero no es así. Jesús ora diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Porque el diablo es puerco. Sabe más que tú. Y sabe más Biblia que nosotros. Porque él estuvo allá arriba. Ahora, Dios permite la tentación. ¿Sabes por qué Dios permite que tú seas tentado? Porque aquí todos somos tentados. No para que la embarremos. No, 1000 veces no. Sino para que edifiquemos, para que identifiquemos cuáles son las tendencias pecaminosas en nuestra vida. Y tú logres caminar en la libertad que Cristo te hizo libre. Escúchame este dicho que yo tengo. El diablo sabe cuál es el queso que le gusta a cada ratón. Y cuando viene la tentación a tu vida, es para que tú identifiques cuáles son las áreas donde tú eres debilucho. Y no caigas en la tentación. No caigas otra vez en el yugo donde ya Cristo te hizo libre. ¿Sabes que Satanás se dio cuenta que la libertad fue el gran regalo que Dios nos dio? Y es por eso que desde el principio de la creación hasta nuestros días, la misión número 1 de Satanás ha sido esclavizarnos. ¿Sabías eso? Y la manera como ha tratado de conseguirlo es por medio de la mentira. Por eso dice la Biblia que él se disfraza de ángel de luz. Por medio del engaño. Satanás le ha hecho creer a muchos que el libertinaje es libertad. Pero así no es. Hay gente que cree porque se publica fotos en las redes sociales, se me desnuda y va viendo, esto sí es libertad. Mentira del diablo. O sea, no es libertad. ¿Aló? O pensar, Satanás engañó a la gente a pensar que vivir sin reglas, sin las normas de la palabra de Dios, que vivir separados de Dios. Y hoy muchos quieren vivir esa vida. El que no asistas a la iglesia a congregarte, el que no hayas entendido que tu domingo no es negociable, eso es libertad. Pero déjame decirte, mentira de Satanás. Eso no es verdad. La libertad no está en elegir el camino equivocado. Es todo lo contrario. Ahí es donde está la esclavitud.
Cuando el ser humano decidió cometer alta traición a Dios en el huerto del Edén y desobedecerlo, en ese momento decidió el camino de la esclavitud. Por eso el Señor hoy nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad y no se sometan nuevamente. No dejen que nada los controle y los meta a esclavitud otra vez. Y hay muchos que, a pesar de la libertad con que Cristo nos ha dado, nuevamente, por descuidar, número uno, su relación con Dios, porque solo ven a Dios, como decía el pastor Luis Alberto, como dame, 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 y como el Padre que merece la honra y la adoración. Las bendiciones son añadiduras. Entonces se han dejado engañar por Satanás y se han dejado esclavizar. Y hay muchas esclavitudes. Yo voy a coger la Biblia, así te voy a mencionar algunos, a ver dónde te identifica, y si te faltan otras te queda el otro domingo. La primera esclavitud que hoy ve a muchas personas, aún están habiendo sido libres en Cristo Jesús, es la esclavitud del pecado. Diga conmigo, en la esclavitud del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 16. Mira esta poderosa escritura. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Aló. Ahorita lo repito, míralo, léanlo conmigo. ¿No te das cuenta de que tú te conviertes en esclavo de todo aquello que tú decides obedecer? Hay una canción que a mí me gusta. Hace muchos años la cantábamos aquí, se llama Esclavo de tu amor. O sea, yo no soy esclavo ya del mundo, soy esclavo al amor de Dios. Porque yo decidí en mi vida obedecer el amor de Dios. Y luego dice Pablo, uno puede ser esclavo del pecado. Mira la disyuntiva, lo cual nos lleva a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida recta. O sea, en la vida tú tienes dos disyuntivas. Tú eliges, Dios no elige. Tú decides. Acuérdate de Deuteronomio capítulo 30, versículos 15, 19 y 20. Entonces Dios te dice, o tú puedes obedecer a Dios y vivir la vida y vida en abundancia que Dios ha prometido, o obedecer al pecado y vivir en las consecuencias del pecado. Si obedecemos al pecado, recibirás tus consecuencias, que no son nada buenas. Si obedeces a Dios, caminarás en vida, y en vida de calidad. Obedecer a Dios es libertad. Obedecer al pecado es esclavitud. Ahora te pregunto, ¿siguen algunas formas de pecado gobernándote? Y recuérdate algo, saquémonos del conciencia colectivo, de la tradición de donde venimos muchos de nosotros, que hay pecados capitales y pecados veniales. Pecado se puede definir como transgredir o desobedecer o pasar los límites de la ley de Dios. Pecado es obediencia a Dios. Pecado es errar en el blanco. Entonces algunos creen que pecado es robar, matar, adulterar, fornicar, que llaman pecados capitales. Pero mentir no es pecado. No pagar no es pecado. Tumbar a otro no es pecado. Hablar de otro no es pecado. Cuando hay una cosa buena que tú sabes que tienes que hacer y lo haces, eso se llama pecado de omisión.
Y recuerda también que hay pecados de pensamiento. Porque tu mente es el campo de la batalla. Y ahí te viene de toda clase de pensamiento. Más, mira lo que Jesús dijo. Yo les digo que el que mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea, el pecado no es el acto. El pecado es lo que ya está en tu corazón. El ir a la cama es la consecuencia de lo que hay en tu corazón. Por eso el apóstol Santiago dice que nosotros pecamos porque somos atraídos y seducidos por los deseos pecaminosos internos, por las concupiscencias. Nos arrastra, nos lleva y pecamos. Te pregunto, ¿todavía te dominan algunos pecados? ¿Todavía no eres libre? ¿Todavía eres esclavo? Si esto significa que no estás caminando con la libertad que Cristo te hizo libre. Jesús declaró en Juan 8:34, Jesús, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué dijo Jesús? Que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y más adelante dice, en el versículo 36, Juan 8, así que el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sabes qué hizo? Él nos compró con su sangre. Yo hago esta alusión. Nosotros, los seres humanos, estábamos, ¿cómo se llama aquí? Compraventa. Se llama aquí también. O caja de, donde uno empeña cosas. Se dice compraventa aquí también. Nosotros todos estábamos en la compraventa, atados, esclavos del pecado. Y en la compraventa se llamaba compraventa Donsata. Cuando Cristo muere, derrama su sangre, se va a la compraventa de Donsata y rescata a todos aquellos que estaban atados por el pecado. Los redime y les declara libertad. ¿Aló? Pero no solo eso hizo Jesús, sino que le arrebató las llaves que había usado Satanás para esclavizarnos. Se las quitó y nos las entregó a nosotros para que nosotros camináramos en esta tierra en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Alguien puede decir conmigo, yo tengo las llaves. ¿Saben cuál es el problema con muchos cristianos? Que ni las conocen ni las usan. Porque no van a la escuela de formación. O de el que tiene todo. No se preparan. Pastor, sópleme, ¿cuáles son esas llaves? Hay muchas, pero Jesús dijo esto en Mateo 16:19. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. La Reina Valera dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en la tierra. ¿Saben cuáles son las llaves que Jesús nos dio para la liberación del pecado? Te voy a mencionar por encimita. La primera, la oración de fe. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, todo en nuestra vida, la libertad, el regalo de la libertad que Dios nos dio, comienza el día que tú le entregaste tu vida a Jesús. ¿Cuántos aquí le han entregado su vida a Jesús? Los amenes a mí me confunden. Aleluya. Entonces, esa es la primera llave para romper la esclavitud del pecado. La segunda llave es que tú y yo debemos hacer una confesión diaria de nuestra posición en Cristo. ¿Estás oyendo? Para los que están copiando. Todos los días en nuestro tiempo de oración. Tú sabes que yo
Yo no sé si algunos han leído o estudiado el modelo de oración del Padre Nuestro. No es para que tú lo repitas como una letanía. No, no, es un modelo. Y entre los pasos hay un paso que dice, Padre, no guárdame del mal y no deje que caiga en tentación. Ahí uno declara lo que somos en Cristo Jesús. Soy perdonado, soy salvo, soy justo, soy aceptado en Jesús, soy hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Soy libre del poder del pecado, soy sano, soy próspero, soy bendecido. Cuando tú conoces tu posición y tu identidad en Cristo Jesús, eso es de suprema importancia. Pero lamentablemente muchos cristianos no tienen ni idea cómo se come eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Identidad. Tu posición en Cristo. Cuando tú no conoces tu identidad en Cristo, tu posición en Cristo, el diablo te engaña. Caes en las trampas facilito. Porque ¿cuál es la estrategia del diablo? ¿Cuál es el arma? El engaño. Entonces, ¿cuál fue la estrategia con Eva? Y con Eva le dijo, el día que él comiera, Dios es mentiroso, porque el día que comas de ese árbol serás como Dios. Entonces el diablo te dice, como tú no conoces tu posición en Cristo, ay, Dios es mentiroso. Esa peladita un ratico sabroso, tú eres bobo. Pero cuando tú conoces tu posición, soy perdonado, soy libre de toda condenación, el pecado no tiene dominio sobre mí. Vete delante de mí, Satanás. ¿Aló? ¿Cuál es otra llave? La confesión del pecado. ¿Cuántos aquí la han embarrado? A ver, confesémonos aquí. Confesémonos aquí. Vamos a hacer confesionario. Por favor, la cámara mire por otro lado. Levante la mano las que aquí las han embarrado. Y todos las hemos embarrado. Pero cuando la hemos embarrado, aunque ya fuimos perdonados, porque Jesús ya en Cristo Jesús somos perdonados, pero cuando fallamos, cuando le embarramos, cuando nos equivocamos, debemos prohibir ese pecado en nosotros. Y la única manera de hacerlo es renunciando y confesándolo. En la enseñanza de pasos que te conducen a la esclavitud, el libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado jamás y nunca prospera financieramente. ¿Y cuál es la confesión? 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra llave para romper la esclavitud del pecado es renunciar al pecado y su influencia en nuestra vida. Dice Santiago, así que humíllense delante de Dios. ¿Qué hacen? Resistan al diablo. Él huirá de ustedes. Todo cristiano tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Y esto no es un día. Esto es un proceso continuo. ¿Por qué, pastor? Porque es una guerra continua. No, tenemos un enemigo que quiere volvernos a esclavizar. No le agrada que seas hijo de Dios. No le agrada que estés libre. Te quiere esclavizar. Y cada vez que te la vuelves a embarrar, tienes que confesar tu pecado, pero tienes que hacerle guerra a ese pecado. Renunciando tanto al pecado como la influencia del enemigo en tu vida. Porque hay debilidades que están en tu carne que Satanás las conoce y las va a usar para volverte a arrastrar. Entonces, siempre que tú cometes un pecado, hay una influencia del enemigo sobre ese pecado. Entonces, no solo tienes que confesarlo, no solo tienes que renunciar, sino anular la influencia del enemigo sobre esa área de tu vida.
¿Aló? ¿Alguien me pudo entender lo que les dije? Nos enseñó a orar. Ahorita dije, no permitas que caiga en tentación. Y líbrame del mal, o líbrame de las influencias del maligno sobre mi vida, dice una versión. Porque el enemigo sabe cuál es el queso que le gusta a cada ratón. Otra esclavitud, ay santo, la esclavitud de los sentimientos. Corazón, corazón. Vamos un poquito al festival del despecho aquí. En el libro de Jueces capítulo 16 tenemos una de las historias más arrasadoras sobre la destrucción de los sentimientos pueden traer sobre la vida de una persona. Porque en el momento que nosotros perdamos, oye lo que te voy a decir, este consejo pastoral, el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, es una puerta que le abrimos al pecado. ¿Aló? Jueces 16 habla de Dalila y Sansón, o Sansón y Dalila. Sansón, un hombre que nació de una promesa de Dios, de una mujer estéril. Y nació con la promesa de serle el libertador de Israel. Pero Sansón, muy hombre muy fuerte por fuera, pero debilucho por dentro, porque no es lo que se ve, es lo que es. Usted ve a unos hombres, aleluya, gloria a Dios, y por dentro no pueden ver una falda porque se vuelve mantequilla. O no pueden ver un dinero mal puesto porque le cae el toque de la mano. O para que tú sabías una mujer, Sansón, tú sabes, Sansón Dios le dio algo en la mano y la mano tenía una quijada de burro. Y con esa quijada derrotaba a los enemigos, y los filisteos quisieron un plan. ¿Cómo derrotar a Sansón? Y le mandaron una hembra, una 90, 60, 90, una Miss Filistea. Iba a atacar al Sansón. El enemigo sabe cuál era el queso que le gustaba a Sansón. Y entonces dice el versículo 10, capítulo 16, versículo 6. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podría amarrarte sin que te libere? Y Sansón al comienzo, ¿por qué? ¿Sabes? Porque la tentación presiona. Tú no caes de la noche a la mañana. ¿Aló? Tú no la embarras de la noche a la mañana. La tentación viene, el diablo te tienta. Tú al comienzo estás fuerte. Y sigue ahí, y entonces ya tú comienzas a abrirle conversa. Y te vas arrastrando. El versículo 10 dice que después Dalila le dijo: hasta ahora te has burlado de mí. No es posible amarrarte sin que te libere. Y usted conoce la historia. El Sansón aflojó. Y ustedes le cortan las mechas, mueren. Porque déjame decirte, esto de los sentimientos, de las emociones, es cosa seria. El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, ni nosotros mismos nos conocemos cómo es nuestro corazón. El único que lo conoce es el Espíritu Santo. Por eso dijo el proverbista en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él determina el rumbo de tu vida. Qué peligroso es nuestro corazón. Dios. Y déjame decirte, en la Biblia no existe la palabra sentimiento. Eso no significa que Dios condena que nosotros tengamos sentimientos. No, 1000 veces no. Significa que Dios pone los sentimientos en el orden en que deben estar. Y ahí usted conoce la historia de Sansón. Perdió el control de sus emociones y le cedió al amor de Dalila. Entonces, pastor, ¿qué nos dice la palabra acerca de los sentimientos?
Lo que la palabra dice acerca de los sentimientos es simple y elemental, no es complicado. Cuando nos dejamos llevar por los sentimientos o por las emociones, destruimos los principios de Dios. Pero cuando nos guiamos por los principios de Dios, perfeccionamos nuestros sentimientos o nuestras emociones. Alguien puede levantar su mano y decir conmigo: los sentimientos destruyen los principios perfeccionan los sentimientos. Y si nosotros no tenemos un control sobre nuestras emociones, déjame decirte, en la mayoría de las veces nosotros anteponemos nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. Tercera esclavitud. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Diga conmigo: libres no esclavos. La esclavitud de la lengua. Le dicen vulgarmente por ahí la sin hueso. Es el único miembro del muscular en tu cuerpo que no tiene hueso. Y hay tantos versículos que hablan. Podemos hacer una serie de la lengua. Pero yo voy a leerte algo que me llama la atención. Proverbios 6:2 dice: te has enredado con tus palabras y has quedado a dichos de tu boca. Nota bien esas dos palabras, enredado y atrapado. ¿En qué? En las palabras de nuestra propia boca. Palabras que soltamos que son como cadenas para las personas que las pronuncian. Hay gente que se automaldicen con sus palabras. Yo no sirvo para nada. Mi matriz no sirve para nada. Yo nunca voy a prosperar. Yo vengo de la peor familia. Mi familia ha sido pobre. Mi papá fue esto, mi mamá. Entonces yo no tengo futuro. Están amarrados esas palabras. Hay padres que con sus palabras atan a sus hijos. Le dicen: no sirves para nada, bruto. ¿A dónde vas a llegar? Ya estoy harto de ti. Y hay algunos padres que son peores y dicen: ay, ¿yo por qué te tuve? Palabras. Hay esposos que cogen a las esposas. La Biblia dice que la tratas como el vaso más frágil, pero tus palabras son: tú no sirves para nada, estás gorda, ya tú no me gustas. O esposas que le dicen al esposo: me enamoré de un galán y ahora pareces un galón. Mira la barriga que tienes, tú eres un bueno para nada. Hombres y mujeres esclavos de lo que dicen, pero no son amos de sus palabras. Recuerda que el universo fue hecho por la palabra. Y Dios a ti y a mí nos ha dado el poder de la palabra. Y si no lo sabías, las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: habla determina la vida y la muerte. Lo que tú hablas. Tú puedes hablar bendición, bien, vida. O maldición, maldecir, mal, muerte. Y dice el Señor que te atengas a las consecuencias cuando tú no mides tus palabras. Porque las palabras producen efecto. Y la característica de un cristiano genuino es que cambia su manera de hablar. Perdóneme si ofendo a alguien, pero a mí no me parece bien escuchar a un cristiano hablando palabras obscenas. Perdónenme. Eso no debe ser nuestro vocabulario, porque la Biblia dice que tus palabras deben edificar y no dañar. Si tú dices que eres un hijo de Dios, un cristiano, y te oyen diciendo esas palabrotas que hablan algunos, tales como, no te las voy a decir, tú sabes de las cuales. ¿Cuál es? ¿Qué dirá la persona? Oye, pero si estás igualito a mí, ¿cuál es la diferencia? ¿Aló? Lo que tú dices produce efectos.
Muchos cristianos están enredados en una enorme atarraya de palabras en su trabajo, palabras negativas, en todo lugar donde van. Y déjame decir, lo que tú dices con tu boca produce un efecto. Cada palabra que pronunciamos en el mundo natural rebota en el mundo espiritual y regresa a nosotros como un boomerang para producir el efecto de lo que nosotros pronunciamos. Déjame decirte, usted sabe, usted conoce que su pastor ha luchado por años con una fascitis plantar. Y aquí hay muchos. Pastor, ¿cómo va con sus pies? Ay, no, aquí. No. ¿Cómo está? Bien. Porque tú eres el producto de tus palabras que sembraste ayer. Y mañana serás el producto de las palabras que estás sembrando hoy. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se habla. Y somos lo que decimos y recibimos lo que decimos. Levante su mano y diga conmigo: Señor, pon un candado en esta boca. Y lo único que hable sería palabras de bendición. Haga algo. ¿Está bien sentado? ¿Sí? Vamos para la cuarta esclavitud. La esclavitud del dinero. Ay, en la Biblia Jesús lo llama al Dios Mamón. Y si cogemos el versículo que leímos en Romanos capítulo 8, si tú le sirves a Mamón, al Dios del dinero, le obedecerás a él. Mírense esta historia bonita, la voy a leer para edificación de todos. Lucas 12:13. Hoy hemos leído buena Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero tienes que leer esta semana más. Entonces alguien de la multitud se exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que sea de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: mira lo que dijo Jesús: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y un ídolo es aquel que ocupa el primer lugar de Dios en tu corazón. Y dice: la vida no se mide de cuánto tienes. ¡Aló! El problema, Satanás te ha engañado, es que entre más tenga, más vale. Jesús dice: la vida no se mide por cuánto tienes. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes que come y bebe y diviértete, que la cosa se puso buena. Versículo 20. Pero Dios le dijo, mira lo que dice el Señor: necio, te vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Dice el versículo 21. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Hay un viejo dicho popular que usted me ha escuchado decirlo: nunca he visto un entierro con trasteo. ¿Usted lo ha visto? Yo no. Y muchos se jactan: mi carro, mi casa, mi. Eso no es tuyo. Todo lo que tenemos y lo que hay es el dueño de todas las cosas, Dios. Tú y yo solo somos amigos. Día de esto, el administrador va a pasar cuenta. Va a venir con el libro de contabilidad a ver cómo están las cosas que Él te dio, cómo las administraste, si has sido buen mayordomo. El dinero es muy bueno como esclavo, pero muy malo como amo. Perdóneme si ofendo a alguien, pero hay muchos cristianos en estos tiempos que en vez de corazón tienen una caja fuerte. Son duros para apoyar la obra de Dios, duros para sostener la casa de Dios, duros para diezmar, ofrendar y dar primicia, duros, porque creen que si dan, pierden. En el reino de Dios, dar es una inversión y siempre trae multiplicación. Y mira que Deuteronomio 8:18 dice: pero acuérdate que el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para riquezas, para prosperar. ¿Sabes que Dios a nosotros nos da una habilidad, a sus hijos, un poder
para prosperar. Tú tienes el poder en tus manos para que todo lo que tú hagas prospere. Pero no, dice el escritor sagrado, acuérdate que no es tu habilidad, no es tu inteligencia, no es tu educación, es Dios el que te dio ese poder, esa habilidad para prosperar económicamente. ¿Alguien puede alabar a Dios? Así que de todo lo que tú recibes de Él, suelta tu avaricia, dale lo que es de Dios. Siembra en la obra de Dios. Honra a Dios con tus primicias. Sí, que hay en la casa de Dios. Ama la casa de Dios. ¿Qué necesita la casa de Dios? ¿Está bien sentado? Creo que voy a terminar aquí. Póngase un cinturón de seguridad bien puestecito. Porque, pastor, vamos a entrar en una turbulencia espiritual. El piloto informa a los hermanos de CBI Transnaciones Bogotá y a los que nos ven en redes sociales que se ajusten el cinturón de seguridad porque vamos a entrar en una turbulencia. Dios les bendiga. La esclavitud sexual. Ay. Espíritu Santo, dame la unción para que esta gente escuche. Génesis capítulo, humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y cuando aquí habla de los seres humanos, está hablando de aquellos que no se relacionan con Dios. Y después dice el versículo, los hijos de Dios, a los que se relacionan con Dios, vieron a las hermosas mujeres de los hijos de los hombres y tomaron como esposa. Primer pecado que cometieron. Se casaron con las mujeres que no conocían a Dios. El que tenga oído, que oiga. Y el segundo fue que no se casaron con una, sino que dice ahí que tomaron como esposas, plural, a todas. O sea, comenzó la poligamia. Cuando Dios le trajo a Adán y a Eva, ¿cuántas las mujeres? No le trajo a Adán, a Eva, una mujer. Una mujer, amén. Entonces, ¿cuál es el plan del diablo? Esclavizarte con más de una. Y entonces, como hay un dicho popular que al hombre le corresponden 7 mujeres, son las 7 mujeres, la una, la otra, esta, y vacilan la otra, y se acuestan con esto, se acuestan con... Ese no es el plan de Dios, es el plan del diablo para esclavizarte. El plan de Dios es que le seas fiel a tu esposa hasta que la muerte sea lo único que los pueda separar. ¿Hay alguien que me pueda apoyar aquí con una hora? Ahora nota lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Mira, para Dios el pecado sexual no es cualquier pecado. Lo llama la magnitud de la maldad humana. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. ¿Y qué dice? Ay, ¿cómo estaría el corazón de papá? Se le partió el corazón. O sea, quiere decir que Dios tiene emociones. Y debido a ese pecado sexual, entró en el mundo la esclavitud sexual. Y se llegó a tal nivel de depravación en que tocó destruir toda una cultura, todo lo que giraba alrededor de Sodoma y Gomorra. La Biblia declara al respecto en Judas capítulo 1 versículo 7. Asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad sexual y de toda clase de perversión sexual. Otra versión dice que estaban llenos de vicios contra la naturaleza. O sea, relaciones sexuales contra natura. Dios diseñó el sexo de una forma, hombre y mujer. Es que aquí hay niños y no puedo hablar tanto. Y al hombre le dio un órgano y a la mujer le dio otro órgano para que copularan. Punto. Entonces la relación es órgano sexual masculino, órgano sexual femenino. Lo ha metido algo que eso Dios no lo hizo sino para ir, sentarse en la taza. Ya me entendió. Y dice que debido a todo esto,
Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. O sea, de todos los vicios sexuales, el que tenga oídos, oiga, la adicción a la pornografía es la más difícil de romper. Es peor que la adicción a las drogas, dicen algunos especialistas. Porque no solamente la pornografía es un vicio en nuestro cuerpo, sino que también es un vicio en nuestra mente. La pornografía pervierte nuestra mente con respecto al sexo. No te dejes engañar de Satanás. Esa bulla no es verdad. La pornografía insensibiliza, promete satisfacción sexual, pero en realidad lo que hace es que la reduce. Esa gratificación inicial que produce, con el tiempo desaparece. Difícil salir de esta atadura, pero no imposible. Por eso es posible que el último gran ataque del diablo antes del arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la pornografía. Porque el diablo sabe que a través de la pornografía va a poder controlar al mundo entero. Las estadísticas dicen que más del 50%, oye lo que le voy a decir, de los cristianos son adictos a la pornografía. Y ahí no caben posiciones. Y yo espero que a partir de hoy esa estadística no suceda en esta iglesia. Si tú estás batallando con pornografía, no te quedes callado o callada. Es necesaria que te formes, te disipules y que busques ayuda, no de cualquiera, sino de un hombre, una mujer de Dios que te direccione para que tú seas transformado a la imagen perfecta de Jesús. Cuando una persona está atada a la pornografía, es presa fácil del diablo, ya que el enemigo te tiene bajo su control y el propósito es alejarte de Dios y llevarte una eternidad sin Dios al infierno. La esclavitud sexual. Hay otros vicios además de la pornografía. Masturbación. Ese es un pecado sexual, porque es una autosatisfacción. La fornicación, relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial. Las depravaciones sexuales. Ataduras de Satanás para esclavizar y que la gente no camine con la libertad que Cristo ya nos hizo libre. Y junto a este hay otros vicios que te atan, como la esclavitud al alcohol, la esclavitud al cigarrillo, la esclavitud a las drogas, la esclavitud a los juegos. Dios no te mandó a estar esclavo de ningún vicio. Perdóname, hay pastores que no puedo vencerlo porque no has buscado ayuda ni te has metido con Dios. Y otros como la glotonería. Hay gente que dice, tranquilo, ya come todo lo que sea. Las compras compulsivas. Ese deseo de comprar y comprar y comprar y comprar, eso es un pecado. Eso de tener y tener. Entonces, y hay gente que vive del último modelo. Tiene tremendo televisor, pero salió el último. No, hay que comprar el último. Mis amigos no me pueden ver sino con el último. El hermano Pepito se compró tronco de carro. No, yo tengo que empeñarme a hacer lo que sea, pero yo a mí compré un carro. ¿Aló? Las presiones del qué te dirán. Hay gente esclava a las telenovelas. Mañana, tarde, noche amanecen viendo telenovelas. Hay gente esclava a canales de películas. No voy a decir el nombre, usted sabe. Horas, horas. No es que ven una película, sino que ven una serie 8, 9, 10, uno tras otro. Eso es un vicio.
Perdóname, yo sé que estoy ofendiendo mucho. Hay muchos que están pasando, el pastor está pisando por una calle de huevos. Esclavos. Las redes sociales. ¿Cuántas horas te pasas en el altar orando a Dios y cuántas horas te pasas viendo películas en el canal de películas? A quien tú más le sirves, a ese le obedeces. Hay gente que está, no me pueden cortar, no me lo pueden cortar, no me lo pueden cortar. Gente atada al Facebook. Ahora de moda al Instagram, chateando todo el día. Y la esposa le pregunta: ¿y con quién chatea? Es una falta de respeto. ¿Tú cómo vas a ver mis cosas privadas? Yo no sabía que entre esposas había cosas privadas. Perdona. Eso quiere decir que en tu casa hay un espíritu de división. Y casa dividida, dijo Jesús, no prospera. En el hogar debe haber la unidad, no la división. De eso también hay que ser libre. Escúchame esto: cualquier cosa que a ti te domina es un vicio. Dígalo conmigo: cualquier cosa que a mí me domina es un vicio. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Y termino con esto, me faltaron. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. En otras palabras, no debo volverme esclavo de nada. Porque el Señor dijo: si el Hijo os libertare, serán completamente libres. Y el consejo del apóstol Pablo es: ustedes pues, mis hermanos, han sido llamados a libertad. Coloquemos en pie y adoremos. Recuerda que lo único que tú necesitas para cambiar tu vida es una palabra que salga de la boca de Dios. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, lo tienes todo. Yo espero que esta palabra que tú has recibido sea de gran bendición, no solo para tu vida, sino para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu salud, para todas las áreas de tu vida. Y que esta palabra no solo quede en ti, sino que tú seas un instrumento para que otros lo escuchen. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que cosas grandes y poderosas Dios está por hacer contigo. Te bendigo.